Bueno, pues hola a todos, soy José Carlos Fernández, bienvenidos a un nuevo video del curso Instituciones de Derecho Privado 2 de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica. Hoy día lo que voy a hacer es presentar la estructura del negocio jurídico, que es la que vamos a empezar a ver por partes a partir de esta semana y en las siguientes semanas, ¿ya? Digamos, una idea principal antes de entrar al detalle de esta estructura, algo de lo que yo les comenté en las primeras semanas. La autonomía privada es algo que se reconoce en los ciudadanos. Reconocemos la posibilidad que tenemos nosotros los ciudadanos de con nuestra voluntad manifestada podamos generar cambios en el ordenamiento jurídico, generar derechos a favor de alguna persona, generar obligaciones para nosotros, ¿no? Y que éstas puedan ser reconocidas y hasta vueltas ejecutables por el ordenamiento jurídico, por todo el aparato estatal. Sin embargo, la forma en que nosotros manifestamos nuestra voluntad y en buena cuenta ejercemos nuestra autonomía privada tiene límites, ¿no? Como cualquier derecho en un Estado constitucional de derecho como el nuestro, tiene que tener determinados límites y balances, ¿no? Y esos balances en base a determinadas situaciones que van a hacer que nuestra autonomía privada no pueda ejercerse o pueda ejercerse pero bajo determinados requisitos o bajo determinados presupuestos. Eso es, digamos, en buena cuenta lo que vamos a pasar a estudiar a partir de esta semana. Ahora, vamos a un poco lo que ya hemos estado viendo desde la semana pasada, que es la estructura de conceptos que vamos a retomar y vamos a desarrollar y vamos a utilizar de lo que hemos estado viendo las semanas pasadas a lo que viene ahora, ¿ya? Este es un poco el recordatorio del esquema que hemos estado utilizando, pero como van a ver, nosotros nos vamos a concentrar en esta parte que es específicamente la regulación de los negocios jurídicos, que es de lo que se ocupa el libro 2 del Código Civil nuestro. Y en específico, y esto es la estructura que vamos a desarrollar nosotros, entrando ya particularmente a los negocios jurídicos y cómo estos tienen, digamos, eventualmente consecuencias jurídicas, que son la creación, la modificación o la extinción de las relaciones jurídicas, ¿ya? El negocio jurídico tiene que cumplir con tener al menos estos tres elementos, ¿ya? Estamos hablando de la voluntad negocial, de la manifestación y de la capacidad negocial, ¿ya? A todo esto nos vamos a ir concentrando en los días que vienen, ¿ya? Pero les explico esto a grandes rasgos. Cuando estamos hablando del negocio jurídico, entendemos que debe haber una voluntad negocial de parte del sujeto o los sujetos que están celebrando ese negocio jurídico. Tiene que haber una intención, una voluntad que es cierto, es interna dentro de la persona, ¿no? Pero hay formas de verificar si es que esa voluntad se ha formado bien, es una voluntad seria, ¿no? Y tiene determinadas características como estar encaminada hacia un fin ilícito o estar referida a un objeto posible y determinable, ¿no? Ese es el tipo de temas que vamos a analizar cuando analicemos la voluntad negocial en los negocios jurídicos en particular, ¿no? Y cada uno de estos requisitos que tiene que tener esta voluntad negocial son los que vamos a pasar a ver en estas semanas. Por ejemplo, esta semana vamos a empezar con el determinar si es una voluntad considerada seria en términos jurídicos o no, ¿ya? Un segundo elemento es la manifestación, ¿no? Que es la canalización hacia el exterior, ¿no? De la voluntad negocial que un sujeto o algunos sujetos tienen, ¿ya? Como ven, cuando hablamos de la manifestación, estamos distinguiendo algo que en principio está casi unido, que es la manifestación de voluntad. La manifestación de voluntad implica una voluntad interna de la persona y un vehículo de exteriorización de esa voluntad, ¿no? Entonces, acá estoy separando dos cosas que en realidad en los hechos, digamos, funcionan de manera unida, ¿no? Pero para efectos pedagógicos y para entender las categorías que nosotros vamos a utilizar y que se utilizan en el Código Civil, separo como un elemento aparte la manifestación, porque este tiene una serie de detalles que vamos a estudiar, no tan complejos como el caso de la voluntad negocial, pero que sí vale la pena estudiar, especialmente al determinar cuando hay una declaración, cuando solamente la manifestación se da a través de un comportamiento, cuando a través incluso del silencio, e incluso cuando se requiere algún tipo de formalidad para emitir esa voluntad, ¿ya? Digamos, materializar esa manifestación.
Y un tercer elemento al cual, digamos, no vamos a entrar a tanto detalle porque es algo que ustedes ya han revisado con más tiempo en su curso de Instituciones de Derecho Privado 1, que es el tema de la capacidad. Cuando hablo acá de la capacidad, lo estoy poniendo en un sentido amplio. Capacidad en sentido amplio, en el sentido de verificar qué es lo que tiene un sujeto o los sujetos que están interviniendo en cuanto a su posibilidad para generar los efectos jurídicos que ellos están prefigurando, ¿ya? Ahí entra lo que se llama la capacidad de goce, la capacidad de ejercicio, ¿ya? Pero también estoy incluyendo ahí la legitimación, que es un requisito específico que a veces se incluye, digamos, de manera separada, pero que todos ellos yo los estoy englobando acá bajo el término de capacidad en sentido amplio, ¿ya? Para referirme a los detalles o los requisitos o lo que se espera de un sujeto o de los sujetos para que estos puedan generar relaciones jurídicas o cambios en el mundo jurídico. Entonces, eso es un repaso rápido de los elementos que estoy incluyendo dentro de esta estructura del negocio jurídico que vamos a empezar a desmenuzar a partir de ahora, ¿ya? Un par de comentarios dentro de esto que les tengo que decir. Acá en este esquema, el centro del análisis, como ven, es la voluntad. Y esto es una opción que estamos tomando en el esquema conceptual de este curso, ¿ya? Si ustedes comparan este esquema que les estoy presentando con el esquema que quizás tengan otros autores, ¿ya? Que quizás tengan otros cursos, por ejemplo, puede que hayan algunas diferencias sobre algunos puntos en específico, ¿ya? Por ejemplo, les doy solamente algunos ejemplos para que ustedes tengan idea de cómo a veces se organizan estos conceptos, que al final son tomar una situación que pasa en la realidad, que es una persona celebrando un contrato y tratando de desmenuzar eso conceptualmente con cosas como la voluntad, la manifestación, la capacidad, etcétera, ¿ya? Entonces, ¿cómo desmenuzar conceptualmente eso que pasa en la realidad? No siempre todos lo hacen de la misma manera, de una manera idéntica, ¿no? Entonces, por ejemplo, en algunas otras posturas o en algunas otras formas de organizar esto, ¿no? Que al final tienen el objetivo de que sea entendible pedagógicamente y que pueda entenderse bien qué es lo que está pasando, ¿ya? Se incluyen no solamente los elementos del negocio jurídico, la voluntad, la manifestación, la capacidad y sus respectivos requisitos, ¿no? Sino también a veces se incluyen algunos que se llaman los presupuestos, ¿no? Que se encuentran, se dice, previos a a la celebración del negocio jurídico propiamente dicha, ¿ya? ¿A cuáles se les llama presupuestos? Por ejemplo, se les llama presupuestos a los sujetos y a los objetos, ¿no? Se dice, un sujeto existe de manera previa a la celebración del negocio jurídico. Un objeto que va a hacer referencia al negocio jurídico, como por ejemplo una carpeta, un vehículo, ¿no? Es un objeto que tiene una existencia previa a la celebración del negocio jurídico y el negocio jurídico eventualmente se refiere a él, ¿ya? Entonces, desde otros esquemas se incluyen los presupuestos, ¿no? Que tienen que cumplir con determinadas cosas, los elementos, ¿no? Y los requisitos, ¿ya? A ese esquema, si bien tiene su propia lógica y su propio funcionamiento, con el objetivo de explicar la forma en que funciona un negocio jurídico en la práctica, pero también a nivel conceptual, yo lo estoy haciendo un poco más simplificadamente y igual algunas de las cosas que quizás se predicarían en ese esquema van a estar incluidas en este esquema de otra manera, ¿no? Por ejemplo, el pensamiento sobre los sujetos, qué pasa con los sujetos, va a estar más en la discusión sobre la capacidad, ¿no? Los sujetos tienen una determinada capacidad de goce, una determinada capacidad de ejercicio restringida o no, y una determinada legitimación en base a su patrimonio. Entonces, esa consideración sobre los sujetos va a estar por acá. La consideración sobre el objeto la voy a incluir yo dentro del análisis de la voluntad negocial, porque el objeto, digamos, es parte de lo que está expresando como su voluntad un determinado sujeto y es la referencia que está tomando para manifestar qué es lo que quiere modificar en el mundo jurídico. Entonces,
Esto que les estoy mencionando, que va a ir volviéndose un poco más claro más adelante, es solamente para que, digamos, ustedes entiendan que si bien yo estoy presentando un esquema de conceptos de esta manera, y puede haber otros esquemas de conceptos, ¿ya? Igual tanto esos esquemas como este van a tener todo el contenido de conceptos, quizás solamente ordenados de una manera distinta, ¿ya? Pero igual vamos a cubrir todo lo que se encuentra como los límites del negocio jurídico, o más bien dicho, los límites de la autonomía privada, ¿no? Que se prevén en el ordenamiento jurídico y específicamente en el libro 2 del Código Civil. ¿Ya? Entonces, eso es una precisión importante que hacer. Y, y otra precisión ya, digamos, no solamente del esquema, que como les digo es un esquema más que todo centrado en la voluntad negocial, ¿ya? Este es el punto al cual nosotros le vamos a dar más tiempo, ¿ya? Eh, un tema adicional que vale la pena mencionar aquí es el tema de que si bien estamos hablando de la voluntad negocial y ya en las semanas pasadas hemos hecho referencia a que cuando hablamos de la voluntad negocial estamos hablando de eh, esa voluntad no solamente de hacer el comportamiento, sino además de que está encaminada a generar consecuencias jurídicas, a generar, digamos, cambios en el mundo jurídico, ¿ya? Eh, Hay una precisión que hacer ahí, importante, ahora que justamente estamos entrando a un esquema que se centra en la voluntad negocial, que es que la voluntad negocial, si bien tiene ese requisito de estar buscando cambios en el ordenamiento jurídico, no significa que pidamos que todas las personas, al momento de celebrar negocios jurídicos, tengan plena conciencia y completo conocimiento de la terminología jurídica bajo la cual nosotros estamos poniendo eso que ellos están buscando. Cuando alguien celebra un contrato en la vida cotidiana, sabe que quiere que la persona que es su contraparte esté obligada, cumpla con su promesa de pagarle algo o de hacer un servicio para esa persona. Sabe que quiere eso, sabe que quiere que después de ese contrato tú cumplas con hacer esto. Eso es algo que va a entender la persona. Ahora, esperar que esa persona sepa que eso es una situación jurídica de desventaja activa que tiene esa persona con respecto a esta persona que ahora va a tener una situación jurídica de ventaja inactiva, eso es algo que claramente las personas no lo saben y no necesitan saber, ¿no? Entonces, eso es un punto importante a recalcar, que estas categorías conceptuales que estoy incluyendo en este esquema del negocio jurídico y las que hemos visto en las semanas pasadas también, son, digamos, formas en que estamos conceptualizando lo que pasa cuando se celebra un contrato, cuando se celebra un testamento, un matrimonio, etcétera, ¿ya? Las estamos utilizando así, pero cuando esperamos que alguien tenga una voluntad negocial para un negocio jurídico, no esperamos que conozca el detalle de estos conceptos jurídicos, sino solamente esto que es un conocimiento, digamos, común y corriente, cotidiano, de querer que alguien deba hacer algo a tu favor o querer que alguien tenga un derecho a luego pedirte algo a ti. En esos términos entendemos la voluntad negocial y en esos términos debemos verla de acá para adelante cuando estemos viendo los requisitos de los negocios jurídicos. ¿Ya? Entonces, eso es una precisión importante y que vale la pena hacerla acá, porque de nuevo nos estamos quedando con un análisis conceptual esquemático, ¿no? Pero que no hay que perder de vista que la forma en que se forma la voluntad y la forma en que buscan determinadas consecuencias jurídicas las personas en el mundo cotidiano no está empapada de esta, digamos, de esta perspectiva más científica con la cual estamos viendo los conceptos del negocio jurídico, ¿ya? Lo último que les voy a mencionar es algo que es parte de la dificultad de tener que analizar estos temas, justamente estudiándolos institucionalmente y conceptualmente, ¿ya? Que es lo siguiente. Ustedes han visto en este esquema que les he presentado los requisitos que tiene que cumplir cada uno de los elementos del negocio jurídico, ¿ya? Y a eso vamos a abocarnos a partir de esta y la siguiente semana, ¿ya? Sin embargo, que no se cumplan con estos requisitos, todavía ustedes no lo ven en este esquema, ¿ya? Esto que, digamos, es la parte más que se llama patológica del análisis del negocio jurídico, cuando sucede que algunos de los requisitos y elementos que les he presentado en este esquema no se cumplen o no se cumplen de manera completa, ¿ya? Esa situación patológica, como se les llama,
tiene una serie de regulaciones y detalles sobre qué consecuencias va a generar que no se haya cumplido alguno de esos detalles de este esquema que les he presentado, ¿ya? En el esquema del curso, primero se estudia los elementos y requisitos, ¿no? Que ustedes han tenido en el esquema y que vamos a empezar a ver. Y más adelante vamos a ver lo que se llama la teoría sobre las patologías y remedios que existen para cuando estos requisitos no se han cumplido. Esa es la división que se hace en el curso. Entonces, nosotros vamos a empezar a ver los requisitos en particular sin todavía ver el esquema de los remedios a estas patologías de los negocios jurídicos, ¿ya? Sin embargo, son dos cosas que estamos diferenciando solamente pedagógicamente porque están completamente unidas, ¿ya? Entonces, con esa idea, que es, digamos, un tratar de solucionar un problema del huevo y la gallina, que es básicamente decir, yo les enseño los requisitos, pero todavía no van a saber qué pasa cuando no se cumplen los requisitos, ¿no? Les enseño entonces mejor las consecuencias, pero si empezamos a ver las consecuencias, todavía no vamos a ver cuáles son los requisitos que estamos analizando. Con eso en mente, les voy ahora a explicar un poco, solo una breve introducción a lo que es este punto, para yo a esto remitirme cuando yo esté desarrollando los distintos elementos del negocio jurídico. Yo les diré, esto es invalidez, esto es ineficacia, y ya luego veremos todos los detalles de en qué consisten estos términos de invalidez, ineficacia y demás. Ya entonces eso es lo que les voy a mostrar a continuación. En buena cuenta es lo siguiente. Normalmente se dice que hay un juicio de existencia o inexistencia del negocio jurídico, de validez o invalidez del negocio jurídico y de eficacia o ineficacia del negocio jurídico, ¿ya? A esto en simple, y a lo que vamos a ver en las próximas semanas, yo lo voy a simplificar de la siguiente manera. Existencia o inexistencia no está regulada explícitamente en el Código Civil, entonces simplemente esa situación de esa no vamos a hablar porque no está puesta en el Código Civil nuestro. Ya más adelante, al final del siglo, veremos a qué supuestos en realidad se refería y cómo ésta se debe reconducir a alguna de las otras categorías que sí tenemos en el Código Civil peruano. ¿Ya? Entonces, eso me deja con simplemente el tema de la validez y el tema de la ineficacia. Cuando hablamos de el tema de la validez o invalidez, estamos hablando de que un negocio jurídico pierda sus efectos frente a todas las personas, frente a cualquier persona, ¿ya? Y cuando es un tema más grave, se llama nulidad, que es lo que aparece acá a la izquierda, y cuando es un tema un poco menos grave, es un tema de anulabilidad. Entonces, invalidez es o nulidad o anulabilidad, ¿ya? En base a la gravedad, y es por un defecto estructural del negocio jurídico, y eso genera que pierda efectos frente a cualquier persona. Mientras que la eficacia o ineficacia es un defecto que ya no se considera estructural, sino un defecto que se llama funcional y que implica que un negocio jurídico no va a tener efectos frente a una persona en particular. No frente a todos, sino frente a una persona en particular, ese negocio jurídico no va a tener efectos. Y eso no está en un par de artículos como en el caso de la nulidad y anulabilidad, está en varios artículos sueltos en el Código Civil. ¿Ya? Entonces, a eso es a lo que me voy a referir de acá en adelante, sin entrar a detalles, cuando vea los elementos del negocio jurídico y diga, al no cumplirse, genera un problema de invalidez. ¿Cuál? Nulidad o anulabilidad. O genera un problema de ineficacia. ¿Respecto de quién? Respecto de tal persona. Y nada más. Ya los detalles sobre quién demanda cuál de estas pretensiones, cómo se relacionan estas con la inexistencia, cómo se remedian este tipo de situaciones, eso es de lo que nos vamos a ocupar un poco más adelante, pero luego de que ya entendamos mejor la estructura del negocio jurídico y podamos pasar a esta parte que es la que se llama la de las patologías y remedios del negocio jurídico. Eso es todo lo que yo les quería presentar respecto de esto, ¿no? Para que más adelante, a partir de esta semana y las siguientes, yo les diga, estamos analizando la voluntad negocial, hay un problema con este tipo de requisitos, ¿no? Esto genera invalidez. ¿De qué tipo? Nulidad. ¿O de qué tipo? Anulabilidad. O esto genera ineficacia y respecto a una persona determinada. Eso es lo que, digamos, les quería introducir sobre eso. Ya los detalles los vamos a ver más adelante. Ya, entonces, ahí dejo este video. Nos vemos en el siguiente y hasta luego.